Estás escuchando en Oración Diaria por Larcalo Aguilar la preparación del tema Perdonar como Dios nos perdona, justificando, nos regala la deuda. Así como la basura puede ensuciar todo lugar donde esté, así ensucia el odio y el resentimiento nuestro corazón. ¿Qué pasa si no limpias? ¿Qué pasa cuando limpias? Un lugar limpio da paz mental. No solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. Un corazón limpio da paz mental. Pensamientos limpios dan paz mental. ¿Y quién no quiere tener paz mental en medio de todo este caos donde vivimos? Mira, la palabra perdonar viene del latín perdonare, donde per significa por completo y donare regalar. De tal manera que perdonar es regalar por completo la deuda. Regalar la deuda por completo, es decir, no dejarlo a medias ni nomás tantito, es por completo. Mira, el perdón es algo así como echar fuera y lanzar lejos. Echar fuera de ti y lanzarlo lejos. Cuando llega la ofensa, que es un tipo de basura, porque pues al final del día cada quien da lo que tiene, y cuando alguien te está lastimando, te está agrediendo, te está insultando o te está causando daño, pues es lo que tiene, ¿no? Cuando te llegan este tipo de ofensas, hay que echarlas fuera y lanzar lejos. Es como cuando alguien te quiere dar un regalo y ese regalo tú sabes que es basura. Tú tienes la decisión y el poder de decir lo acepto o no lo acepto. Ahora, cuando nos han dado esto y nos causa sentimientos y pensamientos negativos, debes de echar fuera y lanzar lejos, porque el propósito que Dios tiene contigo es que corran ríos de agua viva de ti. Lo tenemos en Juan capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El deseo de Dios es que de ti corran ríos de agua viva, de agua que fluye, que alimenta, agua capaz de limpiar. Pero ¿qué pasa cuando dejas que tu río se ensucie? ¿Qué pasa cuando echas basura a un río? No dejes que se ensucie tu agua, porque en el momento en el que tú permites que la basura empiece a ser constante o que permanezca en tu río, imagínate como que tú eres un río, ¿qué pasa? Se empieza a ensuciar, el agua deja de ser cristalina. Los animales, de hecho, empiezan incluso hasta morir, porque ya no está limpia el agua. Se han hecho o tomado, mejor dicho, fotografías de tortugas o peces en el mar o del mar que los abren y tienen pedazos de popote o de plástico adentro de ellos. ¿Por qué? Porque la basura, la contaminación ha afectado la vida de esos lugares que deberían de ser manantiales, ríos, mares de agua limpia. Lo mismo pasa contigo. Cuando tú dejas la basura adentro de tu interior, todo empieza a morir. Todo.
El rencor nos lleva a enfermarnos. El rencor te lleva a enfermarte. El estrés que causa el rencor te lleva a enfermarte. Por eso terminamos con infartos, por eso terminamos con cáncer, por eso terminamos con muchas enfermedades que son potenciadas o incluso originadas por rencores, sentimientos y situaciones no resueltas. Mira, debemos tener en cuenta que todo lo que nos sucede tiene un propósito de bendición, incluso las cosas malas. Sí, yo sé que esto te puede sonar increíble o absurdo, pero vamos viendo dos casos completamente bíblicos, muy famosos, que la verdad, lo que parecía una desgracia, una calamidad, terminó siendo una bendición. Mira, todos conocemos el caso de José el soñador, así lo manejan, ¿no? El príncipe de Egipto. Bueno, al que vendieron sus hermanos, intentaban matarlo, pero terminaron vendiéndolo, ¿por qué? Por envidia, ¿sí? Terminaron haciéndole un mal que terminó durando más de 10 años su peregrinar entre cárceles, servidumbre, entre incertidumbre y demás. Sin embargo, José, ¿qué hizo? Se aferró a Dios. Y a pesar de su sufrimiento, fue gracias a eso que llegó a incluso cogobernar Egipto a la par del faraón. Eso lo tenemos en Génesis capítulo 50, versículo 20. Y bueno, si te vas más atrás, si no me equivoco, empieza desde Génesis 40 o 45, todo lo que es la historia de José, por si gustas leerla. Tenemos el caso de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo fue crucificado, fue injuriado, fue difamado, fue, golpeado, burlado, lo peor, ¿ok? Pero gracias a eso podemos tener vida eterna. Gracias a ese sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, tú tienes la oportunidad de tener vida eterna, creyendo en Él, aceptando su salvación. Y estos dos casos te los pongo para que tú veas que lo que parece lo peor del mundo y la desgracia más grande puede llegar a ser bendición. Aparte de lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 28, que Dios hace que todo coopere para bien de los que le aman, que todo coopere para bien de sus hijos. No dejes que lo que pasó ayer empañe los planes que Dios quiere hacer hoy contigo. No le des a tu pasado el poder de alterar tu presente y destruir tu futuro. Porque te voy a decir algo, si tú le estás dando a tu pasado el poder de alterar tu presente, estás alterando también el presente de las personas que están alrededor de ti. Y el odio y el resentimiento son capaces de destruir tu futuro, de destruir los planes de bienestar que Dios tiene para ti. Dios tiene para ti muchísimas bendiciones. Como dice Jeremías 29:11, los planes de Jehová son de bienestar y no de desgracia. Somos nosotros, cuando nos aferramos al rencor, al resentimiento, a la amargura, los que atrasamos o impedimos incluso la bendición. Tienes que tomar en cuenta que si lo que viviste no te destruyó, si lo que pasó no te destruyó, es porque Dios lo va a usar para bendecirte a ti y a otros. ¿Qué estás esperando para empezar a tener una vida llena de paz, de la paz que solamente Jesucristo nos puede dar?
y empezar a dar paz a los que te rodean, porque si tu corazón está lleno de amargura, amargura es lo que tú vas a dar a los que te rodean. Y sin embargo, si tu corazón está lleno de la paz de Dios, paz es lo que vas a comenzar a dar a los que te rodean. Fíjate lo que dice el Padre Nuestro. Bueno, o lo mejor conocido como el Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, versículo 12. Perdona nuestras deudas, así como también perdonamos a nuestros deudores. Todos tenemos una deuda con Dios. Todos ya nacimos con la deuda y aún así desde chiquitos empezamos a pecar y empezamos a mentir y empezamos a esconder cosas y ya nos llega la tentación y entonces agarramos algo que no es nuestro y entonces nos metemos a hacer cosas que están contra la ley de Dios. Todos tenemos deudas con Dios. Si tú quieres que Dios te perdone, debes perdonar a tus deudores. Así es, porque dice Mateo 6:14, si ustedes perdonan, serán perdonados. ¿Y cuál es la otra parte? Si ustedes no perdonan, no serán perdonados. La parte humana quiere venganza. La carne quiere venganza. Pero cuando no perdonas, te estás negando a ti mismo el perdón de Dios. Y aún a veces tenemos que perdonar aunque no haya restauración, aunque la otra persona no te pida perdón, aunque la otra persona esté lejos en otro país o ya esté muerta o bueno, hay 1000 razones o simplemente porque no quiera pedirte perdón. ¿Ok? Esa es su cuenta con Dios. Tu cuenta con Dios es perdonar independientemente si te piden disculpas o no. Tienes que regalar la deuda por completo, lanzando la basura que tienes dentro de ti, agarrándola y lanzándola fuera. Ahora, eso es la parte de la carne, la que no quiere perdonar, la que se rehúsa y dice, no, ¿y yo por qué? La parte de Cristo perdona, libera y da paz. De Él se burlaban, lo golpearon, lo azotaron, se burlaron, echaron de suerte su ropa, se burlaron de Él, ¿no? Mira, el que se deja provocar no llega lejos. No seríamos salvos si Él hubiera reaccionado a sus insultos. Pero a pesar de los golpes, las burlas, el abandono, las acusaciones falsas, ¿qué hizo Jesús? Veamos Lucas capítulo 23, versículo 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mira, Jesús ni siquiera habló con los que le acusaban. Él habló con Dios. Ellos no saben lo que hacen, pero yo sí sé. Los que me han ofendido a mí no saben lo que han hecho. Los que te han ofendido a ti no saben en realidad lo que están haciendo para su vida. Quizá ellos piensan que están haciendo un bien o algo justo, 1000 razones. Pero tú y yo sabemos que en el mundo espiritual todo se paga, en esta vida todo se paga. No saben lo que están haciendo. Tienes que ser consciente que cada quien responde desde la situación donde está, desde la posición espiritual donde está, ¿sí? Si tú te dices hijo de Dios, si tú buscas a Dios, si tú pretendes ser un hijo de Dios, debes empezar a comportarte como lo hace tu Padre contigo. Mira, perdonar es por ti. Todo el que tiene el carácter de Cristo perdona. Todo el que quiere ser hijo de Dios debe actuar como su Padre Celestial.
Mira lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 44 y 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. A mí me llama la atención aquí en el versículo 45, como primero dice, hace salir su sol sobre malos y buenos, o sea, primero sobre los malos, ¿no? Así es Dios, misericordioso. Y te voy a decir una cosa antes de que empieces a creerte que tú eres más justo, más santo, más bueno, más perfecto, más bondadoso. En algún punto de nuestra vida, en algún punto de tu vida, has sido malo. Simple y sencillamente, cuando no perdonas, no puedes decir que eres buena persona. El que no perdona tiene odio y rencor en su corazón. Estás dejando que el diablo actúe y reine y gobierne tus pensamientos y tus sentimientos. Piénsatela antes de juzgar por malo o bueno. Mira, Mateo capítulo 5, versículo 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y aún así, Miqueas capítulo 7, versículo 18 al 19 dice, no retengas para siempre tu enojo. Compórtate como tu Padre Dios, que se deleita en la misericordia y echa en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios se deleita en la misericordia y echa a lo profundo del mar, o sea, a lo más lejos, a lo más inaccesible, todos nuestros pecados. Yo sé que tú también te has equivocado. Yo también lo he hecho. ¿No te gustaría que Dios echara toda tu maldad, todos tus pecados a lo profundo del mar? Y que dijera a Dios, está bien, te equivocaste, no importa, borrón y cuenta nueva. Si tú quieres ser perdonado por Dios, tienes que perdonar. Porque no te puedes llamar hijo de Dios si no te comportas como Él. Regresando al tema de José, dice Génesis 50, 19. Les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Acaso estás tú en lugar de Dios? Porque el que juzga, el único que debe de juzgar, es Dios. En el momento en el que tú estás juzgando a tu prójimo, en el momento en el que tú estás juzgando a tu enemigo, estás tomando el lugar de Dios. En el momento en el que tú decides no perdonar, estás emitiendo un juicio, una sentencia. Estás tomando el lugar de Dios. ¿Es en serio? Dice Lucas capítulo 6, versículo 37. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dios te invita a perdonar porque Él quiere perdonarte. Ten en cuenta que todo lo que has soportado también te ha traído bendiciones. Aunque no las puedas ver en el momento, después las vas a ver. O las has visto después. Estoy segura. Constantemente en la palabra, Cristo nos dice, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. En Lucas 23:34 dice así, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Recibiendo las bofetadas, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Recibiendo los azotes, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Siendo crucificado, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La palabra decía llevaba una connotación de algo continuo. De la otra manera hubiera dicho aquí, Jesús dijo. No, Jesús no dijo, Jesús decía continuamente.
debes de estar orando con Dios y decirle, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No le tomes en cuenta este pecado porque no saben lo que hacen, ¿sí? Mira, perdonar es difícil. Pero para poder perdonar de verdad tenemos que aprender a justificar. Con ese Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús los justificaba porque no conocían lo que estaban haciendo. El justificar blinda tu corazón, lo protege contra toda amargura. Como dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Debes blindar tu corazón contra la amargura. La gente que justifica es sabia, pues obtiene paz en su corazón. Debes aprender a justificar a tu enemigo. Y si no tiene justificación, simplemente, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo quiero ser un hijo obediente. Padre, perdónalos. El perdón se da por niveles de llenura de Dios. Entre más lleno estés de Dios, mientras más te metas con Dios, mientras más tengas una relación verdadera con Dios, más fácil te será perdonar. Como Esteban cuando lo estaban matando. A él lo mataron lapidado en Hechos capítulo 7 versículo 60, ¿sí? Esteban aplicó las mismas palabras de Jesucristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No les tomes en cuenta este pecado. Y lo mataron a pedradas. Saulo, quien llegó a ser San Pablo, el escritor de 14 cartas en el Nuevo Testamento, estaba ahí presente, atestiguando y apoyando el asesinato de Esteban. Gracias al perdón que Esteban dio, Saulo también pudo ser perdonado y pudo cambiar su vida y pudo cambiarla tan radicalmente que se dedicó a cambiar las vidas de toda la gente que lo rodeaba y es quien escribió más cartas de todo el Nuevo Testamento y él se dedicó a predicarle a los gentiles. Todo gracias a un perdón. También le puedes cambiar la vida a esa persona, ¿sabes? Por otro lado, la falta de perdón trae destrucción, resentimiento. En Mateo capítulo 19, Jesucristo menciona, por la dureza de vuestro corazón. El que no perdona tiene un corazón duro. La falta de perdón es dureza de corazón, es soberbia, es orgullo. El que no perdona es porque su orgullo puede más que su deseo de paz, que su deseo de agradar a Dios, que su deseo de estar bien. El que no perdona es soberbio y como ya lo vimos en Génesis 50:19, el que no perdona es tan soberbio que se pone en el mismísimo lugar de Dios. La palabra nos dice en Efesios capítulo 4 versículo 26 y 27, airaos, mas no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Pablo compara el resentimiento con el mismo diablo, de tal manera que el rencoroso actúa como el mismo diablo, acusando, mintiendo, intrigando, envidiando. La falta de perdón destruye hogares, países, iglesias, familias. Por el resentimiento mandan brujerías, así como también es una puerta abierta para recibirlas. Jesús dice en Juan capítulo 14 versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz que Jesucristo vino a darte, la paz que Jesús vino a darnos, solamente se consigue perdonando. Si tú quieres tener verdadera paz, tienes que perdonar.
pues el resentimiento causa incertidumbre y miedo. Y como dice Mateo 5:7, los misericordiosos alcanzarán misericordia. Perdonar es algo que se aprende, no es fácil. Dice Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No solamente liberamos a la persona de una deuda al perdonar, sino que nosotros nos liberamos de una carga y nos sanamos de heridas. Si quieres ser sano, debes perdonar. Ahora bien, tenemos aquí 3 puntos. Primero, que el perdón es un proceso, no es una acción instantánea. O sea, no creas que ahorita dices, pues ya lo perdono. No, es un proceso. Porque, punto número 2, toda herida tiene un tiempo de duelo. Es lo normal, psicológicamente es lo normal. Hay un proceso ante una herida, ¿sí? Hasta cuando tú te haces una cortada, lleva un proceso que dura más o menos 7 días en cicatrizar y bueno, ¿no? Así. Un esguince te dura hasta 3 semanas, o sea, cosas así, que son lo normal. Toda herida tiene un tiempo de proceso, un tiempo de duelo. Eso es normal. Cuando te hacen algo, es normal que en el momento sientas un mar de emociones. Es normal. Es normal que ya no sepas si te duele, si te enoja, si te sientes frustrado o desconcertado o que ya no sabes ni qué decir ni cómo sentirte. Eso es normal. Solamente pídele a Dios que no se ponga el sol sobre tu enojo, como dice Efesios 4:26. Hay ofensas que se pueden perdonar en el mismo día y deben de perdonarse en el mismo día. Pero hay ofensas que son muy graves, muy dolorosas, muy impactantes en la vida de la persona, que llevan un proceso un poco más largo. Lo que te quiere decir aquí la palabra de Dios con que no se ponga el sol sobre tu enojo es que lo más rápido que puedas, perdones, regales la deuda, que eches fuera de ti esa basura y la lances lejos. Porque el punto número 3 es que la única manera de ser libre y sentir paz y que te lo mereces es perdonando. Todo en la vida es perdonable. Tenemos muchos casos horribles de atrocidades que han sucedido. Y gente que perdona al asesino de su hija, al asesino de su esposo. Hay casos muy fuertes. Todo en la vida es perdonable. Cristo no vino a morir por sus amigos. Cristo vino a morir por sus enemigos. Y grábate esto, todos éramos, o algunos siguen siendo, enemigos de Dios. El pecador que no ha aceptado a Cristo es enemigo de Dios. Cristo vino a morir no por sus amigos, vino a morir por sus enemigos, los que éramos sus enemigos. ¿Sí? Debes de reconocer que no es la lucha contra la persona. La lucha que tenemos, la guerra que tenemos, no es esa persona que se metió con tu mujer, que se metió con tu esposo, no es el hijo, no es el papá ni la mamá. La lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, como dice Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Tu lucha no es contra la persona.
Es contra el demonio que está manejando como un títere a esa persona y que la tiene bien influenciada con pensamientos negativos, con pensamientos de maldad. O sea, tenemos que ir más allá de lo que tus ojos alcanzan a ver. La guerra que tú tienes no es contra esa persona que te hizo daño. Es contra los demonios que tiene. Ahora, no te estoy diciendo que sea inocente totalmente la persona, pero sí que veas más allá del por qué se comporta así, porque entonces te va a ser más fácil justificar ese no sabe lo que hace, está bien ciego, está bien influenciado y pues bueno, hay que justificar. Además, no te vaya a pasar como los dos deudores de Mateo 18, 23 al 35. El rey que perdona tu deuda, pero sales de su presencia después de pedirle piedad y pretendes matar a quien te debe a ti, mucho menos de lo que tú le debes al rey. Dios no ve con buenos ojos eso, ¿eh? Es más, en el versículo 33 directamente dice, ¿no debías tú también haberte compadecido de tu consiervo, como yo tuve compasión de ti? Vamos a analizar unos pasos para perdonar. Primero, reconocer que hay un sentimiento de resentimiento en nosotros, que hay maledicencia, reconocer que estamos amargados por no perdonar. Punto número 1, entonces, reconocer que existe un resentimiento, amargura, rencor, odio. Punto número 2, estar conscientes de la importancia de perdonar o las consecuencias de no perdonar. Y 3, desahogarse, como una catarsis, un vaciamiento, sacarlo fuera, lanzar lejos la basura, hablarlo. Mira, dice Santiago capítulo 5, versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Para sanar tienes que sacarlo también, no te lo quedes adentro de tu corazón. Tienes que hablarlo, tienes que sacarlo. Puede que lo saques con algún hermano de la iglesia, puede que lo saques con el pastor, con el cura, con un amigo, un guía espiritual, ¿no? Puede que lo saques con el psicólogo, con el psiquiatra, o puede que lo saques directamente con Dios. Platicarlo en oración con Dios, me siento así, me siento así. O sea, por eso dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. No, obviamente no vas a ir a contárselo a alguien chismoso, ¿verdad? Hay que ser prudentes. Por eso te digo, o sea, no sé de qué religión me estés escuchando en este momento, pero bueno, lo que importa, el punto a rescatar aquí es que debes de hablarlo, sacar la basura de tu corazón. Es más, quien de plano no quiere platicárselo a nadie o no quiere que nadie más se entere, hazte un diario y escríbelo. Ya que termines de escribir, lo haces bolita, lo rompes en pedacitos o lo quemas y lo tiras a la basura. Pero ya lo sacaste de tu ronco pecho, de tu corazón. Dice Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que no saca la basura de su corazón, el que se la queda para él mismo, dice aquí no prosperará, mas el que los confiesa, el que de alguna manera los saca, se apartará y alcanzará misericordia. Ahora yo te voy a pedir que si después de escuchar todo esto, tú estás con el deseo ardiente en tu corazón de perdonar a esa persona que te ha hecho más daño o a las personas que te han hecho daño, me acompañes a hacer la siguiente oración, que te invito a hacerla en un lugar privado o en un lugar donde las personas no puedan enterarse o
asombrarse, ¿verdad? De esta oración. Yo te invito que si tú te sientes listo en este momento, pienses en esa persona que te hizo daño, que lastimó tu corazón, que te hizo lo que tú no te imaginabas. Y vamos a utilizar esta oración como un modo de vaciamiento, un modo de desahogo, de sacarlo fuera. Cierra tus ojos y vamos a ponernos en la presencia de Dios. Señor, reconozco que estoy herido. Señor, ayúdame a perdonar. Y en este espacio menciona el nombre de esa persona que no has podido perdonar. Y dilo por su nombre. Yo te perdono. Toda la tristeza que me has causado ha sido duro y difícil lo que me hiciste. Ha sido duro recuperarme de lo que me hiciste. He derramado muchas lágrimas. Fuiste insensible y malo conmigo. Eso que me hiciste fue feo, fue muy feo. Yo nunca pensé que me fueras a hacer esto. Yo no esperaba esto de ti, pero hoy yo te perdono. Yo reconozco que he hecho mal en guardar resentimiento, porque Cristo nos ha perdonado y nosotros también debemos perdonar. En este día yo te libero de esa herida que me hiciste. En este día yo te libero de ese daño que me hiciste. Este día yo te regalo la deuda de ese daño que me causaste. Yo te perdono. Así como Cristo me perdonó, yo te perdono. Señor, yo te pido perdón por haber guardado este resentimiento. Así como yo perdono a esta persona que me hizo daño, te pido que tú me perdones también a mí. Gracias. Gracias, Señor, por liberarme de este resentimiento que tenía en contra de esta persona. Gracias, Señor, por dejarme experimentar tu paz. Bendito y alabado seas por siempre. Amén.